¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, dos congresistas de la República, el congresista Jorge del Castillo, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Del APRA, como ustedes saben, y Johnny Liscano, de Acción Popular. Verónica, ¿Cómo buenas estás? noches. ¿Qué tal? Mario, Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar, empezamos con encuestas. Con la encuesta de Datum, que tiene varias, trae diversa información, pero claro, lo más relevante es la aprobación de la gestión presidencial y que en un mes ha subido de 61 a 64%. Ahí tenemos la ficha técnica primero, por supuesto. Ahí está el margen de error, más o menos 2.8%. Qué diferencia de leer las encuestas así sin estrés, ¿no? Nada, sin angustias. Muy bien, aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República. Aprueba en septiembre 61%, en agosto, perdón, 61%, en septiembre 65%. Así es, desaprueba 14% era en agosto, 17% en septiembre, de manera que no solamente ha subido la aprobación, también la desaprobación. Y no sabe, no contesta, ha subido de 25%, ha bajado, perdón, disculpen ustedes, de 25% en agosto a 18% en septiembre. Ahí se entiende por qué la desaprobación ha subido, ¿no es cierto? Porque más personas están más empapadas, digamos, de lo que está ocurriendo respecto al presidente de la República, al país, y también quieren contestar. Más gente se anima a responder, digamos, a opinar. Muy bien. Vamos a... ¿Tenemos otra encuestita? ¿Algún otro cuadro vamos a mostrar para tener más criterios? No, este de acá. Ese es el más importante. Sí, bueno, y la de la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado también, que tiene como 42% de aprobación, que es muy poco, ¿no? ¿Sí? Sí, y hay otros datos, por ejemplo. Los ministros también. Los ministros también. Sí, el rango de edad, por ejemplo, a propósito de este mismo dato, la aprobación de la gestión presidencial, el rango de edad donde más alta aprobación tiene, me parece que llega al 68%, es entre los 18 y los 24 años. O sea, PPK, sí. Sigue con los jóvenes, con el sistema de los así jóvenes. Es. En el bailecito de repente se... Muy bien, vamos a escuchar antes de conversar con nuestros invitados lo que ha dicho el propio Pedro Pablo Kuczynski sobre estas cifras. ¿Cómo ha tomado eso? Mire, yo creo que hay que tomar las encuestas deportivamente. A veces uno está bien, a veces no tan bien, y no hay que hacerse dolores de cabeza, hay que trabajar. Eso es lo que vamos a hacer. Es bueno que diga eso cuando está arriba, claro. Porque cuando se dice eso y estás abajo es no te creemos mucho, ¿no? ¿Qué dicen nuestros invitados? ¿Le ganó al teteo el baile de PPK? ¿Ah? No, me parece estupendo que el presidente mejore su aceptación, ¿no? Y como ustedes mismos han dicho, van saliendo, no saben, opinan, a tomar definiciones. Claro, 4 se han pasado a favor y 3 se han pasado en contra, pero de todas maneras en el balance es positivo, largamente positivo. Así que en buena hora hay que felicitarlo y más bien hay que ayudarlo a mantener eso, porque la aprobación de él será el bien del Perú. Eso es lo importante. Estamos en esa línea. Ahora, también teníamos acá un dato, no sé si ustedes en el ring del switcher tienen mi señal de la computadora, a ver, me confirman, porque también se consulta sobre la popularidad del señor Alan García, del líder del partido aprista, y dice, desaprueba 79%, aprueba 13%, no sabe, no contesta 8%. ¿Por qué será? Bueno, post elecciones, supongo, pero ¿no? 13 es el doble de los votos que él sacó. Okay, es que también está avanzando. Está subiendo. Evidentemente, Sí. usted lo ha dicho. Está bien. Parece un comentario un poco sarcástico. No tiene nada no tiene sarcástico. Bueno. Porque si tiene 6% de la votación y saca 13, ¿no le parece Está bien? subiendo de a poquitos. De acá al 2021, arriba. No se trata de eso. ¿No? Sino se trata que yo creo que a medida que pase el tiempo, la gente podrá valorar mejor los resultados de un buen gobierno. Ejemplo, cuando han ido los ministros y claramente han dicho, en el mensaje del primer ministro, en el voto de confianza, mientras en el presidente Alan García le podemos reconocer un crecimiento sostenido, reducción de pobreza y obras públicas importantes, nos han ido más bien revelando que, por ejemplo, ministerio como el del MIDIS, Inclusión Social, empezó con 2.000, ahora tiene 8.000. Y hay más anemia, y hay más desnutrición, y hay más pobreza, y hay más todos los indicadores negativos. Como, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas ha aumentado 65% de su planilla y ha bajado la minería y el petróleo. Entonces, cuando se empieza a comparar, ya fuera del calor de una campaña, los resultados de un gobierno versus el siguiente, bueno,
creo que todo va favorable al gobierno de Lapra, francamente. Por eso es que no me extraña que progresivamente, no solamente él, sino el Lapra como partido, que además en el Congreso creo que está demostrando una seriedad, una serenidad y un trabajo constructivo importante, ¿no? Le preguntó a su compañero Curul, a ver qué... Sí. ¿Nos sentamos juntos? Bueno, sí. Bueno, yo creo que pero no somos, perdón, pero no somos los escolares que le han llamado la atención, ¿no? No hacen globos, ¿no? Ahí a veces se lanzan adjetivos, pues, ¿no? Que siempre se acostumbra, lo cual rebaja el nivel del debate. Pero bueno, yo creo que el presidente Kuczynski todavía está en la luna de miel, está a un mes de su gobierno. El reto es mantener ese ritmo de aprobación, porque si tú ves, digamos, la aprobación de los presidentes que han pasado, más o menos tienen ese mismo nivel de aprobación. Entonces sigue en su luna de miel. Además, bueno, está haciendo las cosas positivamente, se conecta bien con los jóvenes a través de estas declaraciones, a veces en serio, a veces en broma, pero obviamente sí está dando pasos positivos también, ¿no? Está presentando rápido la delegación de facultades legislativas para ellos dictar algunas normas para enfrentar la delincuencia, la corrupción y ver cómo se instala más rápido el agua, la situación de Petroperú. En fin, yo creo que eso es positivo. La presentación de sus ministros, de reunirse, de buscar digamos, consensos, de ir a visitar a los diferentes grupos políticos, eso le da una buena imagen al gobierno y obviamente levanta la popularidad del presidente Kuczynski. De tal manera que es una buena señal, positivo. Creo que hay que seguir ayudando a que el gobierno mantenga ese nivel de aprobación, porque eso permite que las cosas vayan bien, sin ningún altercado, sin ninguna crisis, y consecuentemente, repito, el reto es mantener ese nivel. Ojalá que se haga, ¿no? Ojalá que se hagan las cosas bien en una serie de materias, que de pronto no nos encontremos que estamos en el mismo ritmo del gobierno de Ollantumala, dejando las cosas funcionen solas y que sin tomar decisiones. Entonces está bien, es algo muy positivo que hay que apoyarlo. La encuesta también pregunta por la popularidad de otros líderes políticos, ¿no? A ver, vamos a ver. Me avisan cuando tengan ahí arriba en el switcher para poder estar aquí conectados. Por ejemplo, tenemos Verónica Mendoza, dice, de Frente Amplio, 51% aprueba, 51% desaprueba, 33% aprueba. Estaba asustando acá. Disculpe. Es viernes, pero se me hace. ¿Por qué se me miedo? confunde. 51% desaprueba, 33% aprueba, 16% no sabe. Y eso fue antes de la división. Esto ha sido, claro, antes de estos problemitas al interior del Frente Amplio. A ver, tenemos otra. El Contralor, por ejemplo, también preguntaron, ¿aprueba o desaprueba la gestión del Contralor, que tiene muy poca, ¿no? Y, bueno, efectivamente, aprueba 26, desaprueba 27. No sabe, no contesta 47. Pues no lo conoce. Todavía, ¿no? ¿Keiko Fujimori no está? Sí, también. A ver, Más ahí abajo. está. Es que estoy en el Twitter de Datum. Ah, ok. A ver, y ellos han ido publicando de a poco, ¿no? Las encuestas. Dice, bueno, Keiko Fujimori desaprueba 51%, aprueba 41%, no sabe, no contesta 8%. Entonces es más los que desaprueban. Y aquí vamos, digamos, va en el sentido inverso, en todo caso, viendo un poco el análisis del congresista Jorge del Castillo, post la segunda vuelta, ¿no? Bueno, que tiene 41 de aprobación. Ha bajado, ¿no? Pero la diferencia es que acá está incluido el no sabe, no opina. Sí. Los votos blancos y viciados salen del universo. Claro, entonces creo que está igual. No, pues. ¿Puede ser un poquito? Crecería el 41. Es más. Porque él terminó con 49 en las elecciones. En la segunda vuelta. Claro. Sí. Y ahora está en 41. Pero con no sabe, no opina. No sabe, no opina. Hay que quitarle el 8%. Ahí al 8%. Bueno, Bueno. sí. Igual en el caso de Alan García, igual en el caso de Verónica. Pero de alguna Mendoza, manera por la supuesto. gente ve que hay cierta resistencia al apoyo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y les ha llamado la atención porque de todas maneras hay una reducción, ¿no? Además no es lo mismo aprobación que intención de voto, ¿no? Intención Se de- parecen, claro. Así es. Nadie que desapruebe va a votar, pero quizás sí hay gente que aprobando no se anima a votar por determinado candidato o determinado político una vez que lleguen las elecciones. Se preguntó por la llamada píldora del día siguiente, también, que fue un tema polémico, ¿no es cierto? Y preguntaron, dígame, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión de un juez de permitir la entrega de la píldora del día siguiente en los establecimientos de salud del Estado? De acuerdo, 63%.
Desacuerdo, Ahí estamos. 30%. También sobre la posición sobre la unión civil, ustedes ahí Ahí lo sí ven. pierde. Ahí en desacuerdo, 65%, de acuerdo, 28%. No sabe, no contesta, 7%. Acá lo que sí queda claro es que la gente está sumamente enterada sobre ambos temas. Sí. Y opina, ¿no? El tiro del día siguiente y también sobre la unión civil. Sí, igual. En los dos casos hay solamente un 7% que no sabe, no contesta. Sí, está más informada, tiene mayor concepto de los temas, ¿no? Muy bien, pero no fue el único tema sobre el que se le preguntó hoy día al presidente Pedro Pablo Kuczynski. También le preguntaron por los recientes desacuerdos que se han producido al interior de la bancada oficialista, singularmente entre Guido Lombardi y Juan Cheput, efectivamente, y esto fue lo que él dijo. Defensor del pueblo. No, son como colegiales que se tiran cosas, pero después se amistan y ya se amistaron. Son como colegiales que se tiran cosas, pero después se amistan. Esa es la explicación, ¿sí? ¿Cómo entienden ustedes el término? ¿Les gustaría que les dijeran a ustedes sus líderes políticos que son En primer colegiales? lugar, que él está refiriéndose, supongo yo, que a los de su partido. No, sí, sobre esa era la pregunta. Entonces, Sí, claro. si bien la respuesta es graciosa, pero no creo que les guste mucho Que le digan a los colegiales. involucrados, ¿no? Yo digo, ¿no? Es Porque como están diciendo un par de mocosos que se peyorativo, gritan ahí, después se abrazan y toman la foto. como infantiles, poco maduros, no sé si me Bueno, acuerdo un montón de pero- cosas. Bueno, pero en la política se da de alguna forma, Jorge, porque se dicen de todo en el Congreso y a los minutos están tomando su tacita de café juntos. O sea que el presidente no está muy lejos de esa realidad, ¿no? En el No realmente Congreso se escolares, dicen, pero- dice usted, pero usted también es Sí, congresista, usted sí, también sí, pero le mira, ha pasado ese tipo de... No, pero ¿no? cuando las cosas se dicen con convicción, no para teatralizar algo, para solamente poner como un escenario de datos, sino se dicen con convicción, y si hay discrepancia, nosotros mostramos esa discrepancia. Claro, pero ¿no? la discrepancia se puede exhibir con altura y calidad. Claro que No, sí. no hay necesidad. Yo Claro ayer, por que ejemplo, sí, tuve una claro que suerte sí. de cambio de ideas Intercambio, ¿con quién? con la gente de Frente Amplio, con Marisa Glave, y lo hicimos ella y yo además, mi deber como respeto hacia ella por ser dama, con altura y corrección. Y puede uno tener la mayor discrepancia del mundo, pero con educación. Pero el señor Mulder le ha dicho cosas bien feas al señor Bueno, y Lombardi, las por barbaridades ejemplo, ¿no? que dijo Lombardi a Lapra. A ver, vamos a ponernos... ¿Usted ha leído lo que dijo Lombardi? ¿Después o antes? No, en Sobre el Gutiérrez. 21, sobre Lapra. sobre Lapra. A ver, por el ¿no? ¿Qué tema de dijo sobre Gutiérrez. Lapra? Dijo una barbaridad. A ver. Dijo que el Lapra iba a copar a la defensoría del pueblo, que el Lapra era así, que el Lapra todo hacía trampa. ¿Cómo es posible que se exprese? Nosotros somos amistosos. merecía decirle Nosotros que es un sobón de fíjese, Fujimori yo estoy Montesinos. completamente de acuerdo con lo que ha dicho Mulder. Que es un sobón de Vladimiro Montesinos y Humberto Perdón, Fujimori. permítame decirle, Ok. cuando yo peleaba en las calles contra la dictadura, a mí que me metieron preso, me golpearon, me enjuiciaron, me corretearon por todas partes, habían otros que eran amables y amistosos con la dictadura. Así es que nadie nos va a venir a dar una lección de esa naturaleza, en primer lugar. Segundo, el señor Lombardi creo que estuvo completamente fuera de lugar. Nosotros somos amistosos con el gobierno. Acabo de decir, le deseo lo mejor al presidente Kuczynski, y un parlamentario del presidente Kuczynski sale a insultar a Lapra, porque eso es lo que ha hecho el señor Lombardi. No tiene derecho que haya perdido y se pique porque perdió su candidato. Entonces resulta que tiene que insultar. Además, el que lo propuso al señor Walter Gutiérrez fue Acción Popular, no fue Lapra. Ni el Fujimorismo. No, ¿No? lo cierto es que Acción Popular presentó a dos candidatos, Vega y Gastón Soto Ballenas, y no tuvo el respaldo de todas las fuerzas políticas, no fueron aceptados para ser evaluados nuevamente. Entonces Víctor Andrés García Belaúnde hizo la propuesta como parlamentario y fue apoyado por PPK, por los parlamentarios de Pedro Pablo Kuczynski, por el Fujimorismo, por el APRA. Nosotros hicimos Ya ves. nuestra esa propuesta, de tal manera que para efectos de que pueda nombrarse ya el defensor del pueblo, porque hace años que no se nombraba, viendo el respaldo que tenía y que de alguna manera había estado actuando bien en algunas materias
Walter Gutiérrez esencialmente en defensa del consumidor, que podría darle cierta experiencia para cumplir con las labores. Pero estábamos hablando, digamos, de la forma de actuar dentro del Congreso. Pero eso esclarece completamente quién lo propuso, cómo vino y cómo vino el consenso. Y en buena hora, y es un gran logro, ¿no es cierto?, del Congreso. Tiene que trabajar ahora, hay que exigirle que trabaje. Altísima votación, creo que se dio 93 votos, 94 votos. 94 votos. Entonces algunos, porque no sale su candidato, en gran muestra de intolerancia, insultan al APRA. ¿Con qué derecho? Ahora, estoy leyendo lo que dijo Lombardi en la entrevista de Perú 21, y a propósito de Gutiérrez dice, es alguien impulsado por el partido aprista. Falso. Pero no es un insulto, ¿no? Entonces, alguien que carece de autonomía, que no tiene interés por los derechos humanos, que no tiene antecedentes ni trayectoria en esta tarea, no me parece el candidato indicado. Me parece que aquí, bueno, a quien critica... ¿Le preocupa el rumbo a la que tomaría la Defensoría? Claro que me preocupa. Queremos fortalecer instituciones y creo que con esto las estamos debilitando y ojalá me equivoque. Pero creo que la Defensoría va a ser tomada como un botín partidario. Los apristas son especialistas en copar instituciones. ¿Y tenemos que aceptar esa barbaridad? Pero entonces ahí sí, digamos, cabe el término de... Ahí sí cabe insultar, digamos, decirle sobón. No. Decir sobón finalmente es un adjetivo calificativo, ¿no? Al que pasa la franela, ¿cómo se le dice? Entonces, bueno, franelero. Ya usted cambió el adjetivo, me parece muy bien. Pero finalmente, respeto guarda respetos. Si el señor Lombardi le falta el respeto al APRA, toda acción genera una reacción. Si no espere un trato amable de una persona que no es amable. Yo con él tengo la mejor relación. Somos parte de un mismo grupo. Tenemos buen contacto. Nos ponemos de acuerdo en muchas cosas amablemente. Yo no sé qué le pasó. Ese día se chispoteó, ¿no? Y según me he enterado, ¿no?, en su propia bancada habían dicho, oye, tranquilos, no hagan comentarios. Él mismo nos y él, pum, se disparó. Entonces ya comprendo que es una responsabilidad individual de él, que no compromete ni a su bancada, ni menos al gobierno. Ahora, y entonces el presidente Kuczynski, retomando un poco porque así empezamos esta conversación, ha dicho que son como escolares. ¿Usted cree que ahí le están como jalando las orejas un poquito? ¿O está tratando de decir, no pasa nada, después están...? Porque los niños son así en realidad, ¿no? Se pelean y luego están jugando. Pero es una forma de decir. No creo que esté minimizando o insultando o tratando de despreciar el trabajo de un parlamentario. Es una forma de decir, oiga, los chicos se pelean y después están amistándose. En el Congreso pasa lo mismo, hay debates bien ásperos y a los minutos están hablando muy bien. Claro, y obviamente hay debates alturados que no hay por qué desamistarse, ¿no es cierto? Porque el debate está con todo respeto. Ahora, pero en algunos casos pues pasa esto y después los ves abrazados. Bueno, la institución esta de retirar las palabras, que es bien artificiosa, ¿no? Porque a uno le insultaron y no porque uno diga, bueno, ya retiro lo que dije, se van a sanar heridas. La hinchazón se reduce, además, ¿no? lo repiten. Sí. ¿No? Retiro haberte dicho que eres un... Sigo pensando lo mismo. Sí. Pero bueno, es la convención y así es como, porque si no, la dinámica, pues, si no se trabaría es una forma de salir, pues, el tema, sí, ¿no? Evidentemente. Claro. Ahora, aquí los amigos de Hildebrand en sus 13, justo ahí veo la revista, ellos aseguran que las discrepancias son bastante duras al interior de la bancada de Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, ¿no? Y que el señor Kuczynski llamó a un almuerzo. A él le encantan los almuerzos, ¿no es cierto? Le encantan los almuerzos y los desayunos, pero parece que no a todo el mundo. Y que convocó a un almuerzo previo a la votación para defensor a último momento. Y que solo fueron 11 de los 18. 11 de los 18, y que no les gustó primero que les avisaran de último momento de ese almuerzo, y que no quisieron, pues entonces que habían ahí un grupo de los llamados provincianos, ¿no?, los congresistas del interior del país, que no les gusta pues que les estén diciendo cómo tienen que hacer las cosas. Por otro lado, los que sí son más, digamos, obedientes, los que tienen este compromiso con la política, con el país, y los llamados caviares, es así como les han llamado al señor Gino Costa, al congresista Alberto de Lagunde y a Guido. Pero cuando usted usa la palabra obediente suena un poco peyorativo, ¿no? ¿Los cuales, perdón? La palabra obediente suena un tanto peyorativo. Okay. No. Yo diría que más bien la institucionalidad en un partido es sumamente importante. Si en un partido no hay orden, no hay disciplina, pues no hay nada. Entonces mejor forma tu tienda aparte. Pero si tú te sometes a una estructura partidaria, hay un proceso de democracia interna.
la opción que gana, ganó y todos acerrados con ellos. Y como una institución castrense, así debería ser. No digamos, tanto, porque hay temas por políticos, principios que tú puedes No, discrepar, pues ¿no? una institución Pero, por ejemplo, cívica. los principios Ahí tú en la puedes torre, discrepar. por ejemplo, en el APRE enseñó, las cuestiones de conciencia, hay voto libre. Claro, ¿No es cierto? por principios uno tiene Esto que no es, votar. ¿no? La Defensoría del Pueblo. Pero aquí había pues fines superiores. Qué bien ha caído, y por eso el 40 y tanto % de Luz Salgado, de que se haya designado en un mes al defensor del pueblo, cosa que el Congreso anterior no hizo en 5 años. ¿Cómo no va a ser bueno? Entonces, cuando el doctor Kuczynski le dice a sus parlamentarios, oiga, vamos a votar por el que más votos tiene, Para acabar con está este diciendo tema. para cerrar con Sí. este capítulo, ¿no es Y no le cierto? hicieron caso. Bueno, 5 no hicieron caso, o no quisieron, es cosa de ellos, pero es una mala apuesta, pues, porque apuestan por un caballo perdedor, primero, y segundo, resquebrajan el orden de su propia bancada, haciendo daño a su propio gobierno. O sea, ¿cuál es la imagen hoy? Hay 5 que el presidente sugiere una cosa y no les importa. Ahora yo creo que la votación que se ha producido en Peruanos por el Cambio respecto a la Defensoría del Pueblo es una votación un poco ideológica, ¿no? Los que han estado votando en contra son los que ideológicamente se van con Samuel Abad, que es No es el caso de Belaunde. Vieira dijo que no estaba satisfecho con ninguno de los candidatos. O sea, hay una distinción entre los 4 votos. Claro, Viera de tiene su... Costa, claro, Lombardi. claro, no es... Pero Sí. los otros 3 sí. Los otros Viera, 4. los otros 4. Viera ya es más pegado al fujimorismo. Sí, Viera ha declarado que es Sí. fujimorismo 100%. Pero se abstuvo. Él no Pero Estuvo en todo acá caso, en entrevista claro. conmigo hace un par de días. Claro, yo he escuchado Él no Mario. está satisfecho con PPK, está satisfecho con Fujimori. Sí, pues, pero yo creo que ahí es una cuestión ideológica de que ellos pensaban que las ideas de Samuel Abad están más, digamos, comprometidas con la Defensoría del Pueblo y no el otro señor que tenía reparos. Pero además, yo no creo que es una, digamos, que se está resquebrajando el partido de gobierno La bancada. así gravemente, sino que creo que es por un tema puntual, porque en política económica y en otras No materias... tiene que ver con el van por programa de mismo camino. gobierno, es lo que Sí, han dicho. sí, O sea, yo- el sí, no, compromiso yo- adquirido con los votantes durante la Exactamente. campaña no tenía que ver con este asunto, con ese asunto en candidato. particular, ¿no? Este es un asunto que se presenta sobre la marcha, Así una vez es, que ya están... por, Y digamos, no debe ser al preferencias revés, personales y todo lo demás. O sea, más bien, yo creo que tendría que ser al revés. Pero bueno, ellos dicen que no. Digo, se trata de 3 personas y no estamos hablando de que alguno sea un delincuente, ¿no es cierto? O que sea una persona que no está de ninguna manera preparada para poder asumir ese No, cargo. los 3 son calificados. ¿No? Aunque hoy día también sale una denuncia ahí bastante Pero mire, delicada pero vamos contra a el ver, señor Gutiérrez, el doctor por haber Gutiérrez, ejercido, digamos, fíjese, de Verónica, el abogacía doctor tanto Gutiérrez tiempo. fue presidente del Tribunal Ético del Jurado de Elecciones, en las pasadas elecciones. Ningún partido lo cuestionó, nadie lo observó, nadie le sacó ninguna denuncia ni nada. Sí que era un hombre que llegó intachable. Le gana a los caviares y se convierte en un monstruo que hay que eliminar de todas maneras y le inventan todo lo habido y por haber. Y cuando digo le gana a los caviares es verdad, pues, porque de eso se trata, ¿no? Simplemente están molestos, ¿no? Porque como tú bien dicho, más es un tema ideológico que otra cosa. Sí, hay- por haber estado- ¿Quiénes son los Comisión de caviares en Bagua. este contexto? Los que se abstuvieron y Frente Amplio no son caviares, pero siguen la ruta de los mismos, ¿no? Porque tenían otro candidato, que ellos creían que es mejor. Frente Amplio tenía pues el candidato de Samuel Abad. Claro. Ellos apoyaban a Samuel Bueno, Frente Abad. Amplio ha dicho que no le gusta el señor Gutiérrez que estuvo en la Comisión Bagua. Pero si él renunció Por eso, como ¿no? estuvo. ¿no? Pero tienen todos algún reparo. El caso de Gutiérrez le dicen eso. El caso de Samuel Abad está en un estudio que defiende a grupos económicos bien grandes. Entonces ahí podríamos decir que tiene conflicto, pues presentado un problema, o defiende a sus amigos con quienes profesionalmente trabaja, o defiende a los afectados por un determinado problema que infringe los derechos humanos. De tal manera que tienen sus reparos también, no es una persona pues que dice, no, este es imparcial, se asegura 100%. Bueno, y con no, todo no, cariño, no va a decir eso, los ¿no? abogados están ejerciendo, es cierto, no son pues precisamente, o sea, tienen que estar defender a No, pero se ha referido. Pero ese todo tipo de- estudio, o sea, entiendo que Lechuco y empresarios, Secopar empresarios. defiende grandes grupos económicos Eso que en el no está momento mal tampoco. no está mal, Bien, pero igual. no, yo no digo que esté mal, Verónica, sino que en el momento que se presenta un conflicto en las situaciones mineras y todo lo demás,
¿Cómo participaría? ¿Cómo hace el señor? Si ha estado en un estudio de esa naturaleza. Bueno, depende de la ética, pues, ¿no es cierto? Sí, pues, pero a veces La Defensoría del Pueblo tiene que defender al pero pueblo. a veces El problema del Defensor del Pueblo no tiene sustituto. En cambio, pues. Claro. No se puede inhibir. se necesita un hombre que no esté comprometido con eso, ¿no? En ese sentido, Para que creo tenga más Gutiérrez es largamente mucho más independiente. Oye, No solamente lo veremos, ¿no? políticamente. Hay que sino de esperar. compromiso. Uno le hemos Pero dicho precisamente por estas diferencias de opiniones es que se va al voto, ¿no es cierto? Sí, claro. Así Y es. que se puede ejercer individualmente. Claro, por supuesto. Así es. Si es que no estaba consignado, digamos, en el programa de gobierno. Ese es el... Muy bien, vamos a una primera pausa y vamos a regresar con lo que declaró la señora Julia Príncipe aquí anoche en Canal N a propósito de las buenas vibras que le envió la señora Heredia para su nuevo cargo. Muy bien, anoche la señora Julia Príncipe estuvo de invitada en el programa A Bocajarro, que conduce Christian Hutwalker, y comentó lo que había dicho por la mañana Nadine Heredia acerca de su nombramiento como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Vamos a escucharla y a verla porque hay que interpretar el lenguaje gestual también. A ver. ¿Pero usted le cree a Nadine Heredia? No, pero sí permítame decir que... ¿Por qué no le cree a Nadine Heredia? Pero sí permítame decir que le agradezco muchísimo esas buenas vibras, ¿no? Correcto, pero más bien cree que vendrán con segundas intenciones, o en verdad cree que son buenas vibras de verdad. No, claro, por eso no yo le también cree. le digo... Sí tiene un poco entonces de resentimiento. Cree que finalmente se pasó. No es resentimiento. No resentimiento, pero digamos, le hizo mal finalmente a todo el sistema de la lucha contra la corrupción, más allá de un tema personal con usted. Más allá de un tema personal. Yo creo que aquí no hay que personalizar, efectivamente. Además, Cristian, yo cuando asumo este caso y lo impulso, sabía perfectamente lo que podía ocurrir. No es que se ha eliminado este tipo de corrupción. Lo tenemos a nivel de todo el Perú. Tenemos que seguir trabajando. Orellana es un grupo más. Es un grupo más. Yo en este momento no puedo decir nombres, pero que sí en el Perú tenemos varios orellanitas. En varias cosas, ¿no? Lo primero es que el agradecimiento es un agradecimiento un poco irónico, ¿no? Es decir, dice, le agradezco, pero... No le creo. Sí. Y de otro lado, lo que dice de los orellanitas, ¿no? Orellanas y Orellana. Pero lo gestual, ¿no? Sí. Suena o se ve como una cosa Bueno, tenebrosa. No, claro, como diciendo... pues, Así ñaca, dice usted, ahora sí vas a ver lo que viene. ¿Algo? lo de fondo del asunto a mí me parece muy serio porque ella dice, la señora Nadine Heredia me ha sacado a mí. sí. Y eso tiene que ver con la investigación que se está haciendo en el Congreso de que ella intervenía en las cuestiones de Estado, la interferencia, estos delitos de usurpación de funciones, que dicen que hay algunos que hay, otros dicen que no, pero se prueba eso por la declaración de una procuradora, ¿no? Reincorporada al servicio, entonces eso es bastante serio. Sí, Y a le mí me preguntaron... parece, Sí, adelante. y a mí perdón. me parece bastante patético, pues la señora Nadine Heredia al parecer ha estado haciéndole la guerra a gente valiosa como esta señora, ha estado haciendo cosas en contra del marido, tomando decisiones que lo perjudicaban. Pero que Y era cuando aceptado, veo el ¿no? otro escenario, cómo actuaba con algunos empresarios, grandes empresarios que dirigían gremios empresariales, y Nadine ejemplo, Heredia, el señor expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Salazar, Actuaba que con ha Nadine Heredia. declarado que dice que él recibió una llamada a la señora Nadine Heredia para que dice que le decía, oye, ¿tienes tiempo para hacerte cargo del comité organizador de los Juegos Panamericanos que iban a manejar 1.000 y tantos millones de dólares para el 2019? Y eso es gravísimo. Entonces, ¿quién gobernaba este país? Si no era la señora Nadine Heredia, algunos malos empresarios, y el presidente estaba en
digamos, haciendo un segundo papel. Eso. Sí. Ahora, en honor a la verdad, a propósito de este tema de la señora Príncipe, a ella le preguntan en una entrevista, Nadine Heredia la sacó de la Procuraduría y ella dice, es evidente, ¿no? Es de público conocimiento que no solo fue la señora Heredia o el presidente, sino todo el aparato del gobierno. Digamos que no excluye a la señora Nadine no le excluye a la señora, pues, pero claro. tampoco al presidente, que es casi... Pero que dice, es ella sí. me sacó, ¿no? Como ahora dice que... No le guardo rencor, dice. Pero Entonces, ñaca. Sí. hay muchas evidencias en estas acusaciones que se hace después de la interferencia del Ministerio de Economía, en esto de los panamericanos, en esto de la señora procuradora, en esto del viaje a Brasil. En realidad hay abundante hecho que se tiene que investigar en el Parlamento Que Nacional. es congresista del Castillo. Sí, a mí lo que me encanta es la reivindicación, ¿no? Creo que eso es muy importante. O sea, una persona que fue malamente sacada de un puesto en venganza, en vendetta política, ahora es restituida al cargo y va a tener seguramente más autonomía. La ministra Perestello ha dicho que en demostración de confianza y de respaldo le van a dejar en libertad para que escoja a sus colaboradores, ¿no? Me parece muy bueno, eso es una buena decisión del gobierno y por lo que he escuchado tiene el respaldo de todos los sectores políticos. O sea, hay una... De todos los presentes en el Congreso. Bueno, en el Congreso es verdad. Sí. Es verdad. Los Pero- otros igual le ponen like, digamos. Igual le ponen like. Con una cara un poco de... Sí, Así, con los dedos así. sí, claro. Bueno, esperaremos también. Hay mucha expectativa, ¿no es cierto? Por el trabajo Ahora, que ella va a yo creo hacer que también. aprendiendo de la experiencia de Julia Príncipe, no está mal este proyecto que permite que no sea la Procuraduría de Defensa del Estado un ente dependiente del Ministerio de Justicia. No está bien. Es bueno que otro ente le dé autonomía, como ya se ha presentado un proyecto en el Parlamento Nacional, pero ahí dice Julia Príncipe, en eso no estoy de acuerdo con ella, no, ese mecanismo no está bien, dice. Yo creo que sí está bien. Que no lo elija el Consejo Nacional de Magistratura en la situación que está, es otra cosa. Pero creo que el mecanismo de poder ser elegido el Procurador General, no por el Ministerio de Justicia, sino por otro órgano, le da mayor autonomía y evita pues la injerencia del poder político. ¿Y usted cree que debería ser nombrado por el Congreso? Así como también se está No proponiendo. podría ser el mecanismo que se ha dicho, que con Vilcatoma me parece interesante, ¿A través de- que un organismo como el Consejo Nacional de Magistratura, reformulado, reforzado, elija a los procuradores y estos, como en la Junta de Fiscales, elijan a su procurador general. Entonces eso les da una envergadura, una buena organización. ¿Qué dice el congresista del Castillo? Bueno, yo espero que con la entrada de la doctora Príncipe salga el procurador Joel Segura. Sí. Al Lo cual más se- seguro, ¿no? Ya Al presentó cual su se le propuesta. aplica el término Sodoma, ¿no? Porque recuerde usted que cuando se quería generar que Belaún del Oso se convirtiera en colaborador eficaz, él salió a decir que no podía porque era cabecilla. No era cabecilla. Que va a ser cabecilla, pero él lo decía como cabecilla, por tanto no podía aplicar a la colaboración eficaz. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama complicidad, eso se llama manejarse de manera turbia, tratando de tapar otras cosas de los que había que sobar, pues. Ahora ya se acabó eso. O sea, ¿qué cree que usted que el señor Joel Segura estaba trabajando para Nadine Heredia y Ollantumala? No tenga la menor duda, la menor duda. Por eso digo, me parece bien que ojalá ya se haya renunciado y se vaya una vez. Pero ella ha dicho, ya ha presentado su renuncia, Ah, bueno, Segura. ya, ok. Sí. Y entonces ha dicho, como ya ha presentado su renuncia, ya no tenemos nada que hacer, algo así. De Eso le exime tomar una Le Pero exime, ese, pero ese señor debió irse el 28 de julio Claro, con pero- Osumala. pero debió hay que irse, hacer las ¿no? cosas con calma. Se ha quedado y hasta con- el final. claro, doctora Príncipe, Bueno, en me parece fin. bien. Fue muy bien. Bueno, fue lo único que quedó también el señor Segura. Usted se puso toda una situación complicada, porque él está desde hace mucho tiempo en la Procuraduría, ha trabajado con Jenny Vilcatoma, con Julia Príncipe, con el señor Salas, Bien, con el señor tenía- Arbizu. tenía buen futuro y hasta se que fue se- yendo cada uno, señor Estuvo Arbizu, bien señor hasta que se Salas. convirtió en Sobón. Ahí la mató. Bueno, vamos a una Vamos a pausa. una pausa y regresamos ahora sí con el tema de las declaraciones del ministro del Interior sobre las cámaras de vigilancia interconectadas a la central de emergencia 105 que no se usaron, dice él, durante todo el gobierno anterior. Y me da vergüenza decir por qué. Es lo que Por indolencia ha dicho, pero que luego va a explicar las causas y que por el momento, o al decirlo, sentirá vergüenza. Vamos a la pausa y regresamos con eso.
Bueno, hoy día en la mañana el ministro del Interior estuvo en el centro de monitoreo de la Municipalidad de Lima, acompañado del alcalde también, por supuesto, y anunció que ya están interconectadas las cámaras del centro de Lima con el 105. Entonces dijimos, bueno, qué maravilla, esto debió hacerse hace mucho tiempo, y siempre que estamos con los diferentes alcaldes que tienen este centro de monitoreo, que tienen sus cámaras, decimos, pero ¿por qué no se conectan con el 105? Es más fácil, articulado y más rápido para poder agarrar a los delincuentes. Y ahí es donde el ministro dijo, bueno, esto ya estaba listo, pero no se hizo. ¿Pero por qué? Bueno, me da vergüenza decirlo. No puedo darles detalles porque, claro, él quiere hacer su lanzamiento oficial acompañado del presidente de la República. Dijo, más adelante les voy a explicar. Vamos con las declaraciones del ministro y luego conversamos aquí con nuestros invitados. Ya explicaré por qué no se usaba, existía ya desde antes, y ya explicaré por qué no se usaba antes, que me da vergüenza en este momento decirlo, donde vamos a tener interconectadas todas las cámaras de la ciudad. Eso lo vamos a reinaugurar, poner en uso, digamos, ponerlo en valor en las próximas semanas. Quiero invitar al presidente para que nos acompañe. No es un tema de corrupción, es un tema y de gobierno, ¿eh? No de policía. Ya lo van a, digamos, falta indolencia. Listo. Y cuando ustedes lo sepan, van a tener la misma indignación que tuve yo. Ajá. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? A ver, yo creo que el ministro debía decir las cosas claras, pues, ¿no? Eso decir, me da vergüenza decirlo. ¿Hay corrupción? Me dice, no. Que falta gestión, tampoco. Indolencia, o sea que no es una cosa tan grave para tanta vergüenza. Se lo va a exigir. Entonces, tú estás yo no sé claro. qué será, pero lo cierto es que un ministro debe decir, mire, está pasando esto. Y se acabó, no es necesario que esté el presidente de la República a su lado, las cosas se hacen ya, se dicen ya, para que no se pueda dilatar malas cosas. Entonces, me parece bien que se esté conectando, pues, para que se detecte a los delincuentes y poder reaccionar rápidamente. Pero justamente en esta delegación de facultades que se ha pedido por parte del Ejecutivo, hay una serie de propuestas para luchar contra la delincuencia. Sí. No es suficiente esto, sino se propone la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario, porque las cárceles son, pues, una escuela del delito, y desde ahí se arman los atracos. Entonces, eso también es un asunto muy delicado. Nosotros pensamos que se le debe dar a las facultades. Yo no sé si querrán privatizar las cárceles o qué situación se querrá hacer, pero es un punto importante que hay que resolverlo. Han inaugurado esto de los botones de alarma que se hacen, me parece también muy bien. Eso de la municipalidad. De la municipalidad, pero es un, digamos, mecanismo adicional que se puede utilizar con lo que ha anunciado el ministro. Pero yo creo que solamente eso no va a resolver el problema, pero sí ayuda, obviamente, ¿no? Pero creo que el ministro ha debido ya decir, está sucediendo esto, y estoy disponiendo que se haga estas cosas y se corrija estas cosas, ¿no? Y luego pasar con el presidente, pero no sé por qué razón no lo ha explicado. Congresista del Castillo. Bueno, esto está igual que los equipos de chuponeo, ¿no? Que decían que estaban en cajas, estaban como 70 millones, creo, para tener un equipo en caja y no usarlo. Recién lo acaban de entregar a la policía. Y en este gobierno ya tenemos dos, este caso sería indolencia, pero el otro era eso no es indolencia, eso es a propósito, ¿no? El asunto es quiénes son los responsables, porque acá hay millones. ¿Cuántos asaltos hubieran podido evitar? Exacto. ¿Cuánta gente hubiera de repente podido? Aquí no es que haya habido algún aprovechamiento de algún funcionario, ¿no? Ganas de querer ganar plata para, ¿no? Y de repente amarrando un poco este convenio, qué sé yo, con la municipalidad y el Ministerio del Interior. Pero, oiga, si es que no se ha hecho esta interconexión y se tenía todo listo para hacerlo, ¿cuántos asaltos se podrían haber evitado? Entonces, creo que ahí sí hay. Pero ya no es indolencia, entonces, pues ya no es indolencia, pues hay responsabilidad, es algo doloso, negligencia grave, pues. Mira, ¿no? por eso es importante saber las circunstancias de los hechos, los responsables, desde cuándo no se pudo haber conectado y no se hizo. Creo que esa es una responsabilidad que el ministro en su momento estoy seguro que lo dirá, ¿no? Pero deben quedar las cosas claras, porque si no se asumen los pasivos, claro. Los pasivos absolutamente innecesarios. Y yo creo que el ministro Sombrillo tiene toda la buena intención del mundo de hacer las cosas, ¿no? Debe estar abrumadísimo de 1000 problemas, sin duda. No, ese ministerio es un baldor. Claro, pero
este tema, ¿no? Él debe esclarecerlo, así como salió con el grupo irregular, con claridad, y dijo nombres y todo en un momento determinado, pero ahora con mayor razón. Pues si él dice que le da vergüenza, bueno, queremos saber quién es el que lo ha avergonzado. Claro, lo que pasa si es que... le da vergüenza debe ser algo grave, pues Sí, eso por supuesto. se dice, ¿no? Y se toma medidas también. No se necesita que pasen muchos días para perder la vergüenza. Claro, no era un anuncio que iba a hacer él hoy, claro. sino a raíz de las preguntas es que se produce esta referencia. Sí, claro. Él lo que quería anunciar es ya tenemos esto listo. Sí. Y entonces, como siempre nosotros, en primera edición, hablamos sobre las cámaras y que de estar conectados, es ahí que el ministro, bueno, sí ya están conectados y sí se pudo hacer antes. ¿Y por qué? Y ahí es donde empezó a... Está bien, para eso es la prensa, para aclarar las cosas que a veces no se quieren decir. Sí, pero no nos dio un alguito, lo estuvimos presionando ahí al ministro, pero no queríamos también quitarle. Quiere darse un poroto seguramente con el presidente de la República. Con la puede hacer una inauguración. conferencia, Con la inauguración claro. de un Probablemente. sistema. Pero además de a poquitos están, digamos, los nuevos ministros contándonos lo que están encontrando, ¿no? Al interior de los ministerios. Lo No que hablo de no han querido corrupción, contar, que parece... sino hablo de esta desidia, negligencia, no sé, la verdad, de que Sí. no se han hecho Lo que no más han querido cosas. contar de alguna manera también en varios ministerios es, dice, el exceso de personal que se ha contratado en la gestión anterior. Sí, varios Dice que hay varios ministerios con ese problema y algunos trabajadores ya han conseguido pues derechos, ¿no? Pero se quejan también de eso y que les ha producido y provocado problemas internos en la organización, ministerios en las tomas de decisiones, en asesorías que han encontrado, dice, para un mismo viceministro, ha encontrado 5 o 10 asesores que dice que no tienen ocupación, entonces eso también pues está mal, ¿no? Se han incrementado trabajadores de 400 a 4.000, el Ministerio de Vivienda, creo, nos dijeron acá también. No, sí, es vivienda, inclusión social, ¿cómo es posible? ¿No? De 2 a 8 en 5 años, increíble. Y después dicen que son los amigos apristas los que están Bueno, copando. sí, Ellos también. ¿También No, dicen? perdóname. Aguante el coche ahí. De eso dicen, esa es la leyenda que creen. Algunos sitios puede haber pasado, yo no voy a negar. Pero quiero poner, yo fui primer ministro. En la PCM yo no saqué a nadie. Bueno, había algunos cargos de confianza que se tenían que retirar, evidentemente. Pero yo dejé a la secretaria general, la doctora Iwasaki, que venía justamente de Pedro Pablo Kuczynski y que ahora es secretaria de, creo que, para ese gobierno, secretaria general. Y cuando salió ella, ¿a quién me jalé? A Pepe Eliche, a quien yo conocí como regidor de Acción Popular en Barranco, cuando era alcalde. Y hoy día es un alto funcionario, un hombre de mucho prestigio. Entonces, para que vean ustedes, esto del ocupamiento es leyenda que crean contra el APRA, pero cuando se empieza a mirar los números de verdad, ahí está. Los famosos compatriotas del Partido Nacionalista. Le ganaron. Le ganaron. En la época del gobierno del presidente Belaúnde. También coparon. Hablaban, ¿te acuerdas de los burócratas dorados, no? ¿Te acuerdas, Mario? Sí, Los burócratas dorados, claro. Es que no está libre de culpa tampoco. Es que, pero, o sea, es conocido, digamos, ¿no? Durante la campaña, ¿a quién va ganando? Me voy a conseguir mi carnet de cualquier partido, ¿no es cierto? Siempre se habla, se comenta, hay que estar con el gobierno para que te dé un trabajo. O sea, eso es algo, hasta creo que existían hasta en los sketches de humor, ¿no es cierto? De los 80 ya era algo que se comentaba, por eso también está recordando de Belaúnde. Entonces, siempre se habla de eso, pero pareciera que lo que ha sucedido en la gestión pasada siempre ha sido terror. bastante grande. Según la propia información de los actuales funcionarios, ¿no es cierto? Los que han entrado, ellos son los que están dando los datos. Pero a mí lo que más me llama la atención, más que los actos de corrupción que ustedes seguramente se encargaron de investigar, es esta falta de querer hacer las cosas. Esta, no sé si ineficiencia, ¿no? En este ministerio y también en los otros, de que tenían las cosas. Yo digo, ¿qué han estado haciendo entonces? Bueno, ineptos de rey de paje. Porque para ineptos empieza por el presidente. Estaban, yo creo, distraídos. Mi teoría es que ahí no se entraba a gobernar. Había falta de brújula, pero también había mucha de corrupción. brújula, Brújula. Entonces, a mí me da la impresión que ha sido eso, que se han mezclado con sectores que no debían estar en el gobierno, han estado haciendo cosas que no deben hacer. Ahí está lo de Martín Belaúnde del Ocio y han perdido muchísimo tiempo. Ahora, ahí, han tergiversado muchos todo. caviares se subieron a ese gobierno y ahora se quieren pasar a este. Es notorio. Por ejemplo.
Varios. No, ¿cuántos? Déjame ¿Cuáles? traer los nombres. ¿Ah? Mira, lo acaban de nombrar al señor Rudecindo Vega, prominente chacano, ¿no? Sí. El presidente de Sedapal. Sí. ¿Y él era caviar? Caviar. Sí, claro, por supuesto. Y otros más. Han querido nombrar un defensor del pueblo caviar. No han podido, que es otra cosa. Donde caviar es, para entendernos, una persona que tiene ideas de izquierda, pero tiene consumos que no se condicen con, digamos, esa prédica. ¿Eso es lo que quiere decir caviar? Eso es lo que quiere decir caviar, claro. Ya. Claro, nosotros lo fastidiamos. Por Rudecindo no creo que Vega haya tenido un discurso izquierdista. Cuando ¿no? querían hacer un mitin en favor de Susana Villarán, nuestra distinguida alcaldesa, entonces decían, punto de preconcentración, ya son, Sí. ¿no? Haití y en el, yo qué sé, un bar por ahí bonito, ¿no? Esos son los caviares. Está muy bien. Está bien buena la definición ahí. Vamos a ver qué dicen en las redes sociales. ¿Cómo le responde? Me van a sacar el alma, yo sé, pero, oye, una raya más al tigre. Ya, está bien. Bueno, queríamos también abordar el siguiente tema, que es, seguimos con esto del Consejo Nacional de la Magistratura, sí. retomando un poco la propuesta de la congresista Jenny Vilcatoma sobre que debe ser el Consejo Nacional de la Magistratura el encargado de nombrar a los procuradores, o por lo menos a la jefa de la Procuraduría del Estado. Pero, digamos, hay muchos temas pendientes todavía con el Consejo Nacional de la Estuvo Magistratura. en algún momento en crisis, ¿ah? ¿Te acuerdas que hubo un movimiento que querían hacerlo renunciar a todos porque habían incurrido una serie de cuestiones irregulares? Yo creo que hay que fortalecer esa institución. Ellos mismos están pidiendo algunas otras facultades de sanción para jueces y fiscales, no solamente de destitución o ratificación, sino de sanción. Y ahora el Poder Judicial dice que eso es intromisión. Yo no creo que eso sea intromisión. Porque ahí también, pues, el otorongo no come otorongo. Todas las quejas que están en el OJMA no se resuelven rápidamente. De tal manera que quizás otro órgano lo pueda resolver más rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece una cuestión interesante, pero fortaleciendo la institución. ¿Debe ser el Consejo Nacional de Magistratura también el encargado de sancionar a los jueces? Ya los sancionan, los destituyen. Sanciona, pero a supremos. Sí, los destituyen. exacto, pero es la OCMA la que sí se encarga. Claro, que es un órgano interno del Poder Judicial que a veces no sanciona, pues hay que ser consciente. Hay que darle más, entonces, herramientas. ¿Ustedes creen al Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, pero con un Consejo Nacional de Magistratura fortalecido, ¿no? Se puede hacer eso, una buena institución calificada, bien elegidas, competentes que sepan materia jurídica y puede funcionar muy bien. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que coincido en eso. El Consejo de la Magistratura está integrado por delegados del Colegio de Abogados de los otros colegios profesionales. Entonces, como los contadores públicos, las enfermeras, ¿no? Los profesores son los más numerosos, entonces terminan eligiendo a personas que no son gente de derecho para integrar el Consejo. Eso es muy respetable, muy decente, lo que usted quiera, pero no conocen el tema, no saben los vericuetos de la profesión. Entonces, resulta que yo soy partidario, coincido con Johnny, en que hay que cambiar el Consejo hay que, digamos, las universidades también, más, pero claro. que sepan, porque hay un representante de la universidad También, pública y privada. sí. Está bien, pero en materia jurídica, los otros colegios también, que sean colegios técnicos, que sepan lo que se hace, y así se fortalece el Consejo Nacional de Magistratura. Y aquí, aquí el congresista del Castillo nos ha traído justo el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de lo que ya hemos visto. 5 temas ahí. Y sí, y de repente usted ha tenido más tiempo de poder ver este proyecto, y me imagino que está lo del Consejo Nacional de la Magistratura también, ¿no es cierto? Porque además era una propuesta del plan de gobierno, estaba en el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hacer esta modificación, creo que también en Frente Amplio, y bueno, ya sabemos que también en el fujimorismo. No está ahí, está la reforma del Código Penal, que yo creo que lo tiene que ver el Congreso. Es un asunto un poco delicado, lo del Código Penal. Está la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario, que estoy de acuerdo que algo se tiene que hacer. Todos. Porque ahí no han podido ni poner bloqueadores para los celulares. Sí. ¿No? Y como te digo, los chicos entran, los jóvenes que han delinquido y salen pero perfeccionados. Eso no. Y viven con ratas, y viven con tuberculosis, y viven en situaciones muy difíciles. Entonces algo hay que hacer ahí, ¿no? Entonces eso me parece muy bien que se pueda corregir. Y otras facultades más que están solicitando en materia de lucha contra la corrupción.
reestructurar el sistema de defensa jurídica del Estado. No está, porque además tengo la impresión que en el Consejo de Magistratura habría algunas cosas que podrían ser una reforma constitucional, ¿no? Pero en todo caso es una institución legítima. Yo recuerdo que el primer ministro, cuando fue la primera vez, dijo ilegítimo. Creo que ahí se le chispoteó o alguien le dictó mal. Es una institución absolutamente legítima. Que no estemos de acuerdo en su conformación es distinto, ¿no? Pero yo creo sus que elecciones también. pero va a ser un buen debate, ¿no? Tampoco no hay que descalificar el proyecto a priori. Va a ser un buen debate, tenemos que analizar. No sé, hay cosas positivas. ¿No? Porque es cierto, OCMA no es el organismo más rápido del planeta tampoco, ¿no? Tiene su velocidad. Sus retrasos. Bueno, corresponde a la velocidad del Poder Judicial en sí también, ¿no? O sea, miren cómo demora ahí todo y... Sí, pero si te toca un juez tramposo y tú lo denuncias y resuelven cuando ya el juicio acabó y pasó 10 años, sí, ya claro, no tiene mucho sentido. Totalmente. ¿no? Claro, no digo que esté bien, solamente digo, claro, así funciona todo el sistema jurídico, ¿no? Claro, algo que no he visto ahí es la situación de la muerte civil para los que delinquen en agravio. En cierta forma Estado, está puesto acá, ¿no? está dice fortalecer transparencia en el acceso a cargos públicos, así como medidas para restringir la posibilidad de que las personas condenadas por delitos contra la Administración de Justicia trabajan como funcionarios públicos. Hay que restringir, dicen. Pero está bien, pues, pero muerte civil, ¿qué cosa es muerte civil? Cortas. Pero muerte no civil. le regresan más al Estado. Claro. No solamente lo restringe, Jorge. Bueno, pero por eso muerte civil es un término muy largo para esa restricción. Por muerte civil no puedes votar, no pero claro, es una forma de decir que el señor ya pues no regresa al Estado, ¿no? Está feo desearle la muerte a nadie. Muy bien. Pero sí, pues hay que ser severo en eso porque la gente ve que no pasa nada y siguen robando. Sí. Siguen robando, pues. No les pasa nada, los exhiben, los absuelven. Muchos casos hemos tenido. No pasa nada. No, pues ya no regresan más. Por lo menos que no estén en el Estado, ¿no? Pero no vayan a otro sitio, pero que no... Bueno, y no vuelven al Estado. Por ahí se filtra uno que pasó, pero tampoco no es la generalidad que vuelvan al Estado. Quizás es nueva gente que delinque o comete... Pero yo creo que este Congreso está empezando un proceso investigatorio de algunos casos más notorios. No cometió la burrada de decir vamos a investigar todo el gobierno. No, eso es una... No hay una mega. Pero hubo la tentación. Una mega brutalidad, ¿no? Hay que investigar los hechos concretos. Donde hay un indicio válido, ahí vamos, ¿no? ¿Por qué ir a tirar una red para ver qué pescas? Así no funciona. Sí, pero el congresista Velázquez que en sí votó también a favor, ¿no es cierto? De la conformación de comisiones especiales. Sí. Está bien, pues, es correcto. Es correcto. De una comisión especial. Hasta 2 creo que era el proyecto, sí. Pero ahora parece que van a hacer cada comisión de trabajo. Cada comisión ordinaria. Para las mega obras. Okay. El gasoducto, el tren eléctrico, la línea del tren eléctrico y la exportación del gas. Una comisión. Y los demás, yo creo que deben ir a las comisiones. Los grupos de trabajo. No, o comisiones ordinarias, o sea, ahí que investiguen, ¿no? Patrulleros en la comisión de defensa, y creo que lo de la interferencia de la señora... En fiscalización. En fiscalización, sí. Ok, muy bien. Y transportes iba a encargarse, creo, de lo de la línea 2. No, eso va a ser comisión especial. ¿Comisión especial va a ser? Sí, con esos dos grandes temas, gasoducto, línea 2 y exportación de gas. Pero han ido cambiando de opinión, porque yo he escuchado en un momento que la Comisión de Transportes podía encargarse de eso. Sí, pero Mario, si pones un tema así en una comisión ordinaria, se dedican exclusivamente a eso, se pasan 3, 4 meses solamente dedicados a eso. Yo creo que debe ser comisión especial, creo que es lo que le debía corresponder hacer al Congreso. Ya, pero ¿cuál es la tendencia en este momento? O comisión especial. Sí. Yo he hablado con el vocero de Frente Amplio, ha estado creo que también el APRA con Javier Velázquez, los señores Fujimorismo y varios que creo que el consenso es hacer una comisión especial. Está bien. Ok, y esta... Bueno, acá nosotros tenemos el proyecto para la delegación, pero el sustento es el nutrido y que va a ir, ¿no es cierto?, a cada una de las comisiones. Esto es usual porque en la mañana vi que había hay discrepancias, decían que nunca antes era así, que ahora quieren mirarlo con lupa, cada puntos y comas, que quieren ponerle obstáculos, que le están haciendo larga. Es un proyecto de ley, mira, dice proyecto de ley. Y cuando hay proyecto de ley pasa siempre a comisiones. Es normal. Es normal. Que lo vayan a hacer rápido, sí se puede hacer rápido. Esta semana que viene lo pueden dictaminar y pasar el jueves exonerando la publicación. Hay cosas que, por ejemplo, uno puede decir, muy bien, estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo que bajen el IGB, entonces no le doy facultad para eso, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, va a haber que analizar, debatir y llegar a acuerdo. Está muy bien.
En fin, Listo. les agradecemos mucho. No, gracias. Muchas gracias. A los congresistas que nos han Buen visitado fin de esta noche. Y nos vemos el lunes aquí en Portada.